A partir de ahora entramos lo que sería nuestra cuarta unidad. Nuestra unidad número 4, que ustedes ya tienen disponible dentro de la plataforma. Como saben, tienen de acá a un mes para poder hacer las actividades y poder todavía lograr ese total de puntos, pero tienen tiempo hasta el día del examen final para alzar, ¿sí? Entonces no se preocupen. Si es que no están pudiendo todavía alzar, tienen todavía tiempo, ¿sí? Dentro de nuestra unidad 4 vamos a estar hablando sobre las condiciones de trabajo y también sobre los factores de riesgo psicosociales que encontramos dentro de la empresa. Dice, la OIC y la OMS definen como riesgo psicosocial a las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, las satisfacciones y las condiciones del trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, lo cual canalizado a través de percepciones y experiencias que pueden repercutir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción laboral del individuo. ¿Cuáles serían esos riesgos psicosociales que pueden causarle, por así decirlo, ¿verdad?, al trabajador algunos efectos psicológicos? Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿qué tal, compañero? Sí, bien nomás, profesora. Y muchos factores podrían ser un trabajo en condiciones infrahumanas, se le dice, pero, por ejemplo, en un tinglado donde no haya ventilación y no haya algún tipo de aire acondicionado y todo eso, ¿verdad? Repercute en ese trabajador, le desgasta demasiado y termina no pensando en el oficio en sí, muchas veces accidentándose por el desgaste que tiene, ¿verdad?, el cuerpo al trabajar así. Exactamente. ¿Y cuáles serían esos efectos psicológicos? Los efectos generalmente comienzan con una falta de concentración, en la Sí, falta de coordinar bien la labor en sí, después ya se va desgastando. en- ya la insatisfacción le penetra en la mente, eh, poco a poco se va somatizando, ¿verdad?, algún tipo de estrés, hasta llegar al exactamente, el estrés. Porque todos esos síntomas, ¿verdad? Sabemos que pertenecen al estrés, de repente también puede producir un poco de ansiedad, en algunos casos inclusive, ¿verdad? Depresión. Todo depende de cómo es el trabajo, cómo es la empresa y cuál es el ambiente del trabajo, ¿verdad? después relacionado también la insatisfacción salarial o el, el salario diferido, como le dicen en algunos lugares. Supe hace poco, ¿verdad?, que le están pagando en partes, por ejemplo. Y uno Sí, ya asumió un compromiso y le genera muchísimo estrés a esa persona. el año pasado, con la pandemia, por ejemplo, el tema de los sueldos, ¿verdad? Mucha gente perdió su trabajo y mucha gente es como si que se le recortó el sueldo. Y hay algunas empresas que todavía no se van recuperando de eso y la gente es como que ya volvió a cumplir el horario, pero ese sueldo es como que todavía no se le está pagando todo, ¿verdad? Y que implica también que el año pasado mucha gente se quedó sin trabajo, que bueno, dentro de una empresa, la persona que de repente estaba cumpliendo solamente una función, ahora es como que cumple varias funciones también, porque ya no hay tanto personal para que pueda cumplir con ese labor, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso va causándole también estrés. ¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias de lo que estuvimos hablando recién? ¿Cuál sería la consecuencia de eso, tanto a nivel personal como dentro de la empresa misma? Nivel personal, así,
a manera holística puede ser una baja de producción. Sí, eh, Como persona repercute a nivel psicosomático, ¿verdad? Em, Vamos a ver, de repente hay posibilidad también de que la persona renuncie a ese lugar de trabajo o si ya no tiene más el trabajo, muchas veces después del estrés puede llegar a la depresión. Depresión también sí, la persona. exactamente. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Hay varios síntomas que se van presentando. De repente tenemos ya una sobrecarga de trabajo, tenemos que quedarnos a cumplir horas extras, de repente hay una preocupación excesiva, ya me causa insomnio, como dijo hace rato el compañero, dolor de cabeza, de repente ya siento tensión en el cuerpo. Voy presentando varios síntomas. Y todo eso se debe, ¿verdad?, a cómo es el ambiente dentro del trabajo. Y cuando hablamos de ambiente, no hablamos solamente del espacio físico, sino también de esa relación que existe entre los compañeros, entre los jefes, los empleadores, ¿verdad? De qué manera se da todo eso. Es como la suma de todo ese, de todos esos factores para ver realmente cuál es el ambiente laboral que existe y cómo eso influye en mí. De repente, como dije, ¿verdad? Cada empresa es diferente, cada empresa tiene empleados diferentes, que cumplen funciones diferentes, responsabilidades diferentes, una organización diferente, ¿verdad? Entonces, el plan de repente que yo voy a incorporar o el proyecto que yo de repente quiero incorporar a esa empresa tiene que ir adecuándose también a esas necesidades que tienen los trabajadores. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos bien de qué manera funciona esa empresa. De repente hay rotación de turnos, que ahora se suele usar mucho, ¿verdad?, en algunas empresas que trabajan las 24 horas, que una semana trabaja de día, la otra semana le toca de noche, y de qué manera eso le va a afectar también al personal. Porque sabemos bien que eso implica que no estén descansando bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se está acostumbrando a ese cambio de horario. Entonces, ver de qué manera nosotros podríamos ir mejorando todo eso dentro de la empresa también, ¿verdad? Y como dijo el compañero, el tema del presupuesto, que sabemos bien, ¿verdad?, que es un factor muy importante, pero que a raíz de la pandemia es como que por más que en varias empresas de repente se recortó el sueldo, las personas de repente están agradecidas también por no ser despedido y por permanecer dentro de esa empresa, ¿verdad? Pero el tiempo, vamos a hacerle que ya es largo, porque sabemos bien que hace más de un año y medio que estamos así, entonces ver de qué manera se podría ir mejorando eso, ¿verdad? Porque de repente es como que cuesta ir mejorando la economía, pero tenemos que ir viendo, ¿verdad?, de qué manera poder que no afecte a la empresa, pero también que pueda favorecer a los trabajadores eso. De repente no podemos Profe, todavía alzarle, pero tenemos que ver de qué manera no le afecte demasiado. Porque nos vamos, por así decirlo, ¿verdad?, que acomodando de acuerdo a las necesidades que existen. Se hace una evaluación de los riesgos. Dice, la evaluación de los riesgos psicosociales se considera como un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no se han podido evitar, obteniendo y facilitando la información necesaria para que puedan tomarse las medidas preventivas que deben adoptarse. Eh, Volviendo al tema, ¿verdad?, de la pandemia, que el año pasado, como dije, se tomó una medida preventiva que era tratar de bajar personal o despedir el personal, disminuir, ¿verdad? Para que de repente la empresa no quiebre, para que de repente no cierre, ¿verdad? Para que por lo menos algunos puedan mantener su trabajo.
pero de qué manera también eso va afectando. Nosotros tenemos que conocer cuál es la problemática, ver de qué manera puede afectar lo menos posible a nuestra empresa. Por eso dije, para tomar o para hacer esa evaluación, nosotros tenemos que conocer bien a la organización, bien a la empresa, de qué manera ellos se manejan, cuáles son las necesidades, cuál es el producto. De repente, como dije, si va aumentando o va empeorando la economía, cuáles son los resultados, de qué manera es como que se fueron distribuyendo las actividades para los empleados, porque como dije, se hizo una disminución de personal, ¿verdad? Hay menos personal, pero el trabajo se tiene que mantener de igual manera. Las actividades siguen siendo las mismas. Entonces, ver de qué manera es como que se hizo esa distribución de carga, ¿verdad? Cuáles de repente son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles dentro de la empresa, para ver de qué manera nosotros vamos a ir, como dije, ¿verdad? Evaluando eso y viendo de qué manera afecta a nuestro personal, de qué manera nosotros podemos ir haciendo esa prevención o ir, ¿verdad? Creando, como dije, proyectos, hacer planeamientos, de qué manera nosotros podemos ir de repente cuidando también a nuestro personal. Los riesgos psicosociales pueden ser clasificados de dos maneras, de cuatro, perdón. Son los riesgos controlados, las medidas de control o preventivas existen, son adecuadas. Riesgos semicontrolados, se requieren medidas de control preventivas o complementarias, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser un ejemplo volviendo a nuestra crisis durante la pandemia? Un riesgo controlado. Profe, con Sí. respecto a la generalidad del trabajo, ¿te referís, profesora? Sí, Y el riesgo controlado, no sé, digo yo, ¿verdad? En la generalidad entiendo, por ejemplo, cuando un trabajador se le disminuye su salario en parte para conservar su trabajo, ¿verdad? sí. Como dije, se Eso van viendo las no opciones que tengo por tenemos. mis lentes, no tengo por mis lentes para leer, pero entiendo eso. Sí, Profe, sí, ah, yo imagino, no sé si estoy correcta, pero un riesgo controlado en ese momento fue cuando tuvimos que tomar la decisión de hacer el corte de personal, pero teníamos que seguir con todos los trabajos, entonces se hizo una distribución de las tareas, sí, pero controlado desde que estés atenta al exceso de trabajo, exceso de horas que la persona esté trabajando y el periodo que va a seguir trabajando, el tiempo. A partir sí. del momento que no estés mirando el tiempo, ya no está controlado más. Y ahí el Exacto. costo a largo prazo va a quedar muy grande, porque puede ser que dañe tanto la salud física quanto la salud mental del funcionario. Exactamente. Sé de empresas, por ejemplo, ¿verdad? Que, como dije, hubo el recorte de personal y el recorte de sueldo también. Pero con que, vamos a decirle, hubo una, no quiero decir que es una promesa detrás de eso, ¿verdad? Pero es como que las personas que quedaron firmaron que van a cobrar solamente la mitad de sueldo durante lo que dure la pandemia, pero que después es como que se le iba a volver a pagar todo lo que se le debe. Más o menos con esa promesa también hay empresas, ¿verdad? Que, como dije, el personal quedó con eso, ¿verdad? De que, bueno, yo por ahora de repente voy a cobrar la mitad de mi sueldo, pero cuando termine la pandemia yo voy a cobrar todo mi sueldo y me van a pagar la otra mitad que me falta. Pero como dije, hasta el momento es como que cuesta todavía que las empresas vayan recuperándose. Y ya es, como dijo la compañera, un largo periodo de tiempo ya es. De repente ya no estamos tan restringidos, ¿verdad? Ya no estamos en cuarentena, ya tenemos más libertad, que
nuestras necesidades, es como que no nos esperan de repente, ¿verdad? Pero a nivel de nuestra economía, ahí todavía no estamos recuperándonos. Entonces tampoco todavía no se le puede pagar todo al personal. No digo que en todas las empresas sean así, solo digo, ¿verdad?, que conozco algunas empresas que están funcionando de esa manera. Entonces, ver de qué manera nosotros como profesionales podemos, ¿verdad?, intervenir en esa situación. Y al intervenir no hablamos de que nosotros vamos a ver la manera de pagarle todo su sueldo, sino que, como dijo la compañera, ver de qué manera se pueden distribuir las responsabilidades, de qué manera se pueden distribuir los trabajos que van a ir realizando y ver de qué manera nosotros podemos incentivarles, de qué manera nosotros podemos mantenerles motivados. Está el riesgo incontrolado, que son las medidas de control, son inexistentes o inadecuadas, y el riesgo indeterminado requiere un estudio más específico para tomar la decisión. Muchas veces también para llegar a conocer realmente de cómo está nuestra empresa, es que nosotros como profesionales entregamos la famosa hoja de satisfacción, ¿verdad? Para que el empleador pueda también, el empleado, perdón, pueda también ir completando, de repente dar sugerencias, punto de vista, ¿verdad? Porque ellos también necesitan ser escuchados. No es que solamente el jefe o los jefes, ¿verdad?, vayan tomando las decisiones, sino que se tome en cuenta también, de repente, el punto de vista del empleado, que sean considerados también. Y como estábamos hablando, ¿a qué es lo que conlleva, verdad, que de repente yo no me sienta cómodo en el trabajo, de repente yo esté sobrecargado, de repente no me puedo relacionar bien con mis compañeros de trabajo, estoy viendo que nadie nos está colaborando con lo que yo estoy realizando, es como que soy la única persona o el único, verdad, que me quedo después del trabajo, que tengo que hacer los informes y lo demás, es como que llega el horario y se va, de repente yo tengo más presión de parte del jefe. ¿Qué es lo que causa? Causa que yo entre en una etapa de estrés, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué es el estrés? Dice que es una respuesta del individuo frente a un estímulo o una situación determinada. El estrés en el trabajo, como dije, aparece dependiendo de las exigencias con las que cargo, por así decirlo, ¿verdad? Cuando de repente me dan responsabilidades que ya superan mi capacidad, o como dije, no hay una colaboración de parte de mis pares, ¿verdad? Siento que estoy dando demasiado y que el trabajo es como que no está satisfaciendo mis necesidades como persona. Porque nosotros cuando vamos a trabajar, lo que buscamos es satisfacer una necesidad personal. Entonces, yo necesito que la empresa necesite de mí para sentirme también, ¿verdad?, de que yo necesito de esta empresa. Según Lidpat, existen dos tipos de estrés laboral. El episódico, dice, es aquel que ocurre momentáneamente y luego de que se enfrenta o resuelve desaparecen todos los síntomas. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un estrés episódico? Episódico, profesora. Sí, Cuando, un ejemplo, una entrega de productos que no está llegando y el cliente ya le está exigiendo al departamento de ventas que le llegue ese producto y vos sos departamento de logística, no estás entregando el producto, no está pudiendo entrar por el tráfico y te genera un tipo de ansiedad terrible porque sí. querés cerrar esa venta y vos no estás pudiendo y puede perder la empresa la venta en ese caso, ¿verdad? Y genera un tipo de ansiedad a la vez, ¿verdad? Pero yo
calculo en ese sentido es más ansiedad. Sí, es más ansiedad. Y Estrés, este, sí, estrés, yo creo que ya al final del día ya muchas veces el cuerpo ya, ya no da más ante situaciones no solamente negativas, sino que sobrecargas. La falta de delegación, por ejemplo, a mí me pasó, delegar tareas, ¿verdad? Porque yo hacía otra vez porque sabía que no iba a conseguir satisfacción en la tarea. Y también eso que estaba diciendo, el tipo de logística de entrega, ¿verdad? Generar ansiedad y estrés a la vez. sí. El estrés sería más cuando, por dar un ejemplo, ¿verdad? En este caso, tenés que hacer la entrega y la persona te está llamando y te está retando, te está diciendo, me dijiste que a las 24 horas me ibas a entregar, me dijiste que te espere por la mañana, yo tengo que salir por la tarde. Ese sentimiento, esa tensión que sentís en el momento es el estrés. Después, cuando la señora o el señor cortó la llamada y vos te quedás con esa preocupación de que a qué hora lo que va a entregar, cómo lo que voy a hacer, se van a enojar, no voy a llegar a mi meta de repente, ¿verdad? Eso ya sería la ansiedad. Pero ese momento de tensión durante esa llamada, eh, tratar de, no sé, tratar de solucionar y no poder en ese momento sería un estrés episódico, ¿verdad? Porque es momentáneo. Después te quedas con esa ansiedad y una vez después ya se solucionó, se llegó la entrega, te llama otra vez, te pide disculpas de repente, ¿verdad? Porque te estuvo gritando, ¿verdad? Pero en ese momento, durante esa llamada, sentiste un estrés, una sobrecarga. Y Lo el grave, estrés, profesor, sí, lo grave muchas veces es cuando vos en el hogar no podés sincronizar que ya terminó el trabajo y llevar esa preocupación al día siguiente otra vez se juntan esas preocupaciones laborales en tu casa y vos no cortás ese pensamiento. sí. Ahí es lo grave, como dice el compañero, ¿verdad? El no poder separar nuestra vida laboral con nuestra vida personal. Bueno, después tenemos el estrés crónico. Dice que se puede presentar siempre que la persona se encuentra sometida a situaciones estresantes. Y ahí ya se va presentando de manera más continua y recurrente, por así decirlo, donde influyen varios factores ya. Algunos serían, por ejemplo, el exceso y la falta de trabajo, tiempo inadecuado para completar el trabajo satisfactoriamente, ausencia de una descripción clara del trabajo. Cuando no comprendemos bien de repente, ¿verdad? Lo que nos dice nuestro jefe, nuestro superior, de repente el compañero. Como dije, por eso es muy importante, ¿verdad? Que exista una buena comunicación. Como dice el compañero, de repente, él es la parte logística, otro es la parte que se entrega de entregar el producto, ¿verdad? Y a veces hace rato ya se solucionó, pero a veces a él no se le comunicó y él está todavía con esa preocupación de qué va a pasar. Entonces es muy importante que exista una buena comunicación, un buen relacionamiento entre compañeros, ¿verdad? También que exista, por así decirlo, un reconocimiento por el trabajo que está realizando cada persona. De repente, por parte del jefe, saber, ¿verdad?, dar ciertos reconocimientos, ciertas recompensas, que no solamente puede ser aumentar el sueldo. De repente, una simple felicitación ya hace que la persona se sienta mejor, ¿verdad? Que disminuya de repente ese estrés, ¿verdad? Como dije, esa buena comunicación, el poder sentirse libres también de expresar de repente si algo me molesta. En este caso, volviendo al ejemplo del compañero, ¿verdad? Después, él está en su derecho, si es que no se le avisó que había hecho la entrega ya fue hace rato, él está en su derecho de decir, ¿verdad? ¿Por qué no me avisaron? Yo estaba preocupado.
O de repente a mí ya me hizo doler la cabeza, de repente yo estaba acá sudando, ya no pude realizar mis otros trabajos, ¿verdad? Entonces, no tener ese miedo a expresar las quejas que uno tiene. Algunas recomendaciones para evitar el estrés, dice realizar algún deporte en el tiempo libre, distribuir de forma inteligente y eficaz las tareas y el tiempo, no permitir que se les sobrecargue de trabajo y de funciones, mantener limpio el espacio de trabajo y adaptarlo para que le genere un ambiente agradable, respetar y cumplir los horarios de descanso. Hay que tratar de mantener en equilibrio, como estaba diciendo, ¿verdad? Lo que es nuestra vida personal y lo que es nuestra vida laboral. No llevar esa carga a nuestras casas. Porque en casa de repente nos espera nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. De repente si vivo sola, bueno, de igual manera voy y estoy con ese pensamiento, con esa sobrecarga, con esa preocupación. Pero saber separar eso. Cuesta mucho, ¿verdad? Pero es para tratar de que no nos afecte demasiado. De repente de eso depende, ¿verdad? Que nosotros el día de mañana comamos, que tengamos para vestirnos, para seguir estudiando, pero tenemos que mantener ese equilibrio ahí. Y eso depende mucho también del profesional, saber de qué manera ayudarle al personal a mantener ese equilibrio. Por eso se suele hacer esos momentos donde se hace la reunión, se trata de compartir, de repente hay empresas que permiten, ¿verdad? Que no sé si 1 o media hora, si de repente hay algún cumpleaños, que se pueda compartir esa 1 hora o media hora con el cumpleañero, que se traigan los globos, porque eso genera un ambiente de confianza también dentro del trabajo, un ambiente agradable. De repente, si tengo familiares o tengo amigos, ¿verdad? Los fines de semana tratar de planear alguna actividad que yo pueda disfrutar. Si me gusta la naturaleza, de repente, si puedo viajar, viajo al interior por 1 o 2 días. Pero todo depende, como dije, ¿verdad? De la empresa también. De repente hay algunas empresas que sábado y todo trabajás, inclusive domingo, y solamente tenés libre 2 veces al mes o algo así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir adecuándonos a eso, ¿verdad? De cuáles son de repente las actividades que yo puedo realizar, de repente ir fijándome metas que yo puedo cumplir, que tengan que ser un poco más realistas, ¿verdad? Que tengan que ver con mi realidad, para que yo pueda ir cumpliendo y para que eso a mí me vaya motivando. Tengo que tener claro, ¿verdad?, cuál es mi objetivo también al ir trabajando dentro de determinada empresa. Y ahí nosotros como profesionales tenemos que conocerle, como dije, a todos los trabajadores y ir viendo qué tipo de motivación tiene, qué es lo que le motiva a seguir. Ir otorgando, como dije, esos reconocimientos, valorando de repente los pequeños logros que van realizando. Después, ¿qué más? ¿Qué más ustedes recomendarían, verdad, para prevenir el estrés laboral? Profe, Sí, en una anécdota nomás quiero comentar, no sé si puedo. sí, claro que podés. Eh, Tenía un amigo, un viejo amigo, ¿verdad? Que me comentaba que en Buenos Aires se iban a trabajar los albañiles, ¿verdad? Y trabajaban y eran muy apreciados por los constructores. La mayoría de los constructores eran italianos, ¿verdad? Y los trataban los paraguayos, pero ellos sabían, sentían de que podían dar más estos trabajadores. Y le contrataban a ellos, porque los argentinos dormían hasta tarde, decían, no le querían, no le daban la confianza a ellos, ¿verdad? Y en una de esas le pregunta al capataz, uno de los profesionales paraguayos, le dice que cómo puede producir más, como para cerrar
cada piso, ¿verdad? Apartamento, más rápido. Y le dice que le dé media hora para tomar tereré. Y no le creyó y probaron. Y dice que aumentó la producción 30-40% en la velocidad, ¿verdad? Determinar apartamentos. Cerrar significa llenar con ladrillos la estructura del esqueleto, ¿verdad? Y eran Sí, más rápidos, ¿verdad? Eran mucho más rápidos al tener esa media hora de tereré. Y una cuestión cultural, parece que la hierba de repente nos activa un tipo de emoción ahí dentro a los que nos acostumbramos a eso, ¿verdad? claro. Y yo no, doy nomás un planteamiento sociológico histórico, ¿verdad? Esta situación con el trabajo, ¿verdad? Que se puede hacer, ¿verdad? Como medida de repente para que uno esté más satisfecho con su trabajo y genere más productividad y en sentido de pertenencia al trabajo, al grupo. Sí. De ahí la importancia, ¿verdad? De conocer, como dije, ¿verdad? A nuestro personal, conocer a las personas, saber de repente sus intereses, sus gustos, porque acá con un simple hecho de que ellos media hora tomen su tereré, como estás contando, ¿verdad? Tienen un mejor rendimiento, están más motivados, porque el ambiente les es más agradable. Porque a quien no le gusta de repente irse al trabajo y que de entrada luego tengan, no sé, la parte de la cocina con un microondas, que cada uno tenga ahí su taza, que puedan de repente si quieren prepararse el café, tomar, a ir a una empresa donde tenés que ya irte todo desayunado, tenés, no sé, media hora a las 12 para almorzar y después a la salida. A las 6 salís, a las 18 horas, y ahí recién podés volver a consumir algo. No podés hablar de tu vida personal, no podés estar hablando con tu compañero, tenés que estar sí o sí frente a la computadora de repente. Están los, no sé cómo se llama, los separadores así donde prácticamente no te permiten de repente interactuar con tus compañeros. Eh, es como que es más agotador también trabajar de esa manera. Y ahí eso, como dije, entramos nosotros para ver, ¿verdad? Conocer y ver cuáles son las necesidades de repente, qué podemos ir mejorando, qué podemos ir agregando, qué podemos ir sacando. Pero todo eso depende también de nuestra empresa, qué tanto nos permite, porque de repente nosotros tenemos muchísimas ideas, muchas cosas que queremos implementar, que sabemos que le va a beneficiar a la empresa, pero nuestra empresa no nos permite. Y ahí también es muy importante, ¿verdad? Porque es como que nos pone ciertos límites. Y de acuerdo a eso tenemos que ir viendo y adecuándonos otra vez. No es que de repente a mí no me permiten sacar los separadores, entonces no vamos a poder socializar, pero había sido, sí me otorgaban una media hora a las 3 de la tarde para poder reunirnos y ver, no sé, hacer una técnica de respiración, hablar sobre los logros de las personas, de lo que fueron cumpliendo, si llegaron o no a su meta de repente, si hay un cumpleaños de repente, como dije hace rato, compartir aunque sea una hora por la tarde. Entonces, esas cosas yo tengo que ir usando a mi favor, porque son las herramientas que de repente me da la empresa, dentro de todo otra vez, ¿verdad? Y yo voy viendo de qué manera utilizar para poder beneficiar con eso a los trabajadores. Dice, la prevención de los riesgos psicosociales debe realizarse puntualmente para cada empresa. Estas son algunas recomendaciones generales. Adecuar la carga y el ritmo de trabajo al trabajador. Fomentar la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos de la organización. Implementar sistemas de resolución de conflictos, favorecer la motivación laboral, facilitar la cohesión del grupo de trabajo, fijando espacios y tiempos de encuentro, potenciar la capacidad y la creatividad de los trabajadores. Siempre es importante escucharles, porque quién más que ellos comprende, ¿verdad?, el ambiente en el que están trabajando.
De repente, si no podemos ayudar a nivel empresa, entonces vamos viendo de qué manera ayudar a nivel personal, para que esa persona vaya adecuándose a su lugar de trabajo, ya que el lugar de trabajo muchas veces no se va a poder adecuar a las necesidades de los trabajadores. Bueno, eso sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna consulta, de repente algo que quieran agregar también. Bueno, parece que entendieron muy bien hoy la clase. Bueno, compañeros, entonces de mi parte yo les agradezco por participar. Como dije al inicio de la clase, dentro de la unidad 4 ya están disponibles las actividades para poder ir completando, ¿sí? Y si no tienen ninguna otra consulta, entonces de mi parte yo ya les dejo libres. Gracias, Muchas profe, gracias, que profe. descanses purete tu clase. Gracias. Gracias por participar. Muy claro. Muchas Nos gracias. Gracias, encontramos, profe. nos encontramos nuevamente el próximo miércoles.